Si ustedes han visto las mujeres de India en el país o en las películas o series, entonces es muy probable que han notado esos tipos de joyas o ese puntos, por ejemplo acá, que ustedes no saben qué significa. Pero no te preocupes, amigo, yo acá te explico todo. Namaste, bienvenidos, mere pyare dosto, a nuestro canal Somos India Colombia. Acá indagamos muchísimo, bastante en la cultura de Colombia y de la India. Hoy vamos a hablar de un tema muy específico que es la identidad de una mujer casada en India. Buenos amigos, una mujer casada en India lleva en su vestimenta unas cosas que muestra que ella está casada y el significado de esas cosas es profundo. Bueno, primero es sindur, que es un tipo de polvo que se pone en el cabello, en esta parte de una mujer como están viendo. Segundo es el bindi, que hace acá un puntito, que puede ser de muchos colores y muchos diferentes tamaños. Tercero es las pulseras en ambos manos de diferentes colores, de diferentes estilos, muy importante. Y cuarto es una joya que se pone en el cuello que se llama Mangla Sutra. Entonces, amigos, ¿por qué ese sindur, ese polvo rojo, es tan importante para una mujer en India? Pues primero ella lo pone por su marido y por su bienestar. Eso significa que ella está casada y ausencia de ese sindur significa que la mujer no está casada o su marido ha muerto. En la boda mismo, el hombre lo pone a la mujer ese polvo con su mano propio. Y después de ese día de la boda es el deber de la mujer, según el hinduismo, poner eso en sus cabellos todos los días y no quitar nunca, porque eso se considera un presagio. Por eso una mujer pone ese sindur en sus cabellos por su marido. Y ese polvo está hecho con las cosas muy naturales, por ejemplo tamarinda y limón, y es muy saludable para el cabello y se huele muy bien. Y hablamos de la mitología, de la religión hinduismo. La mujer de dios Shiva lo ponía en sus cabellos porque el dios Shiva lo gustaba y por eso también es un significativo muy grande y basado en la cultura de India. Ahora, ¿qué es ese punto en la frente que se llama bindi? ¿Por qué es tan significativo? ¿O por qué lo pones? Pues por muchas razones. Primero, obviamente por su marido, eso muestra que esta mujer está casada, pero no siempre es así. Una mujer que no está casada también lo puede poner, pero una mujer viuda nunca pone un bindi en su frente. Ahora, bindi es una palabra que vino del sánscrito que significa punto. Y desde antigüedad la gente, hombres y las mujeres, pone un punto en la frente por ocasiones sagrados, religiosos, un eventos como boda, etcétera, etcétera. Ahora, para una mujer eso significa que ella está casada, obviamente, y eso se dice en la cultura que poner bindi se trae prosperidad, si hablamos de la cultura. Y si hablamos del razón científico, eso, poner puntos acá aumenta la concentración del mente, y también acá ese punto estimula una glándula que existe en el cerebro que se llama tercer ojo. Y bindi existe en diferentes colores, diferentes tamaños, y eso está hecho en una manera que se pega al piel y es nada tóxico, es muy saludable. Tercer punto en esa lista de la identidad de una mujer casada en India son las pulseras que las mujeres ponen en sus manos. ¿Por qué las pulseras son tan obligatorios para una mujer casada en India? Pues primero, que obviamente ella lo pone por su marido. Eso muestra que su marido está vivo y ella está casada. Aunque las mujeres pueden poner por estilo que no está casada. Una mujer puede ponerlo, pero una mujer viuda nunca puede poner. Y en las películas ustedes habían visto o ustedes van a ver que para mostrar una muerte de un marido, de una mujer, ellos mostraban que la mujer rompía esas pulseras porque ellos son de vidrio y otros materiales que son frágiles, que son rompibles. Ahora, eso es muy importante ponerlo, y ausencia de eso muestra obviamente que ella está viuda o ella no está casada.
Ustedes pueden ver en las pulseras en diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes materias y son buenísimos. Y si ustedes viajan a India, las extranjeras, amigas, pueden poner y experimentar con eso y eso es muy bonito. Porque cualquier mujer que no está casada o está casada puede ponerlo para razones, que no está casada por estilo, que está casada por su marido, por bienestar de su marido. Entonces eso es muy buena parte de la cultura que yo adoro. Y ahora, cuarto, es esa joya que se llama Mangalsutra. ¿Y por qué una Mangalsutra, una joya, es tan importante para una mujer? Bueno, por la misma razón que eso ella se pone por su marido. Y ese Mangalsutra es muy importante para una mujer. El hombre en el matrimonio lo regala a su mujer, significando que el matrimonio ya está finalizado y ahora el vínculo, como la materia de esa joya que es oro, que sea duradero, que esa relación, que ese vínculo sea por muchas vidas. Exacto. Acá se dice en India que una boda, un matrimonio, un vínculo entre pareja dura hasta 7 vidas. Por eso ustedes van a ver las personas girando, haciendo ese ritual cerca del fuego, que ellos giran por 7 veces. Eso significa que para 7 vidas estarán juntos, sus vínculos estarían guardados. Y ese joya proteja también contra la energía mala. Una mujer lo pone por su marido, por su vida, por su bienestar y por ese significado tan grande del vínculo eterno. Obviamente una mujer viuda no va a ponerlo, no puede ponerlo hasta que ella tenga un marido o ella ha pasado por ese ritual del fuego en el matrimonio. Ahora, mis amigos y mis amigas, les he explicado el significado de esas cosas tan importantes en profundidad en la cultura de India, que es grande, grandísimo, y qué significa eso para una mujer en un matrimonio y para la sociedad. Y también, si ustedes tienen algún tipo de duda sobre ese video, algún tipo de pregunta sobre lo que han visto, entonces escríbenos y también en los comentarios coméntanos por favor qué les pareció esa información sobre la cultura de India y qué ustedes piensan. Y no olvides de seguirnos a Somos India Colombia. Estamos en Instagram y Facebook y TikTok también. Entonces, según sus gustos, síguenos, escríbenos a cualquier pregunta o duda y les responderé lo antes posible. Muchísimas gracias por seguirnos en YouTube. Nos gusta leer sus comentarios y escuchar de ustedes. Y estaremos haciendo esos videos para ustedes gratis. Y si ustedes tienen recomendaciones, entonces por favor escríbenos y síguenos. Namaste.